Muy buenas noches, mis queridos hermanos de la Iglesia del Valle del Ilaló, nuestros amigos. Es un placer que estén con nosotros. También a mi tía, gracias tía, hermoso testimonio de vida y que nos fortalece a todos seguramente. Yo sé que sí. Sí, hoy el Señor me ha escogido para traer su palabra y agradezco mucho por esta oportunidad. Y el título del tema de hoy a mí me encantó porque generalmente cuando tenemos pruebas queremos como que alguien nos demuestre que sí podemos, o sea, que alguien te diga, puedes hacerlo. Yo lo hice y lo hice así. Y este tema de hoy nos dice cómo Jesús venció. ¿Qué venció? Las tentaciones. Y aparte de hablar de esta palabra que es tan complicada como tentaciones, porque nos abarca muchas cosas y nos toca a todos. Creo que todos hemos tenido diferentes tentaciones. A todos, digamos que somos probados de una forma diferente porque nuestras tentaciones, las tentaciones de cada uno son distintas. Y vamos a hablar acerca de otra palabra también, de la que muchos carecemos. Yo creo que todos carecemos de tiempo. ¿A cuántos nos sobra el tiempo? Y yo creo que todos dirían, a nadie le sobra el tiempo. O todos tenemos cosas de hacer, siempre nos queda algo pendiente que atender. Pero antes de esto, yo quisiera compartir con ustedes el texto bíblico de esta noche que encontramos en Mateo 4:10. Mateo 4:10. Sería lindo que usted busque su Biblia y me acompañe, por favor, a leer. Mateo 4:10. Dice así. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces ya por allí vamos viendo cómo venció Jesús, ¿cierto? Muy bien. Es necesario reconocer que el tiempo es un lujo de cualquier persona ocupada, porque incluso nos hemos dado cuenta que hay personas que duermen poco y trabajan más de lo que es permitido por las leyes, incluso para la salud, ¿no? No obstante, este es un problema que parece afectar a aquellos, no solamente a aquellos con una vida ajetreada, sino también a todo el mundo, a la población en general. Y el gran reclamo de muchas personas hoy es el que no tienen tiempo suficiente para hacer las cosas que nos gustan, el salir al parque, quizás el leer, el escuchar música, el siquiera hecho de asomarnos por nuestra ventana y disfrutar del paisaje. Generalmente no tenemos tiempo de sobra. Esto nos significa no poder disfrutar de la familia o hacer alguna actividad que nos permita descansar de las tareas diarias, de la rutina. Y obviamente el cristiano no está libre de esta acechanza tampoco. Eh, si usted es una ama de casa, no, nunca tiene tiempo. Creo que es el que menos tiene tiempo porque en casa siempre hay algo que hacer. Si no es la loza, es la ropa, si no son los niños, es el esposo o la visita que inesperadamente llegó, siempre habrá algo que hacer. O un obrero de la construcción, o un estudiante universitario preparándose para el examen, pero aparte tiene una tarea que hacer y así. Todos estamos sufriendo el mismo problema. No tenemos tiempo. No existe tiempo que nos sobre para dedicarnos a las cosas que nos gustan o que tenemos pendiente por hacer. Es posible que la mayor tentación que los cristianos enfrentemos, y esto es importante que lo recordemos, es el dejar de lado el estudio de la palabra para hacer nuestras cosas cotidianas. Y seguramente en su mente está recordar ese momento en el que usted hoy quizás decidió no estudiar en la mañana cuando se levantó o ni siquiera a lo mejor arrodillarse para orar porque me levanté un poquito tarde para mandar los niños a la escuela o tengo que cocinar o cualquier cosa. Entonces dejamos la lectura de la Biblia o el estudio de la palabra de lado. Tenemos esta tentación. Es posible incluso que los creyentes comprometidos estemos tan atareados con las labores de la iglesia. Imagínense que irónicamente no tengamos tiempo para conversar con Dios.
Y entonces estamos ocupados en las cosas de la iglesia, pero mi vida espiritual se está absolutamente descuidando. Estoy alejándome del estudio de la palabra. Es triste cuando no hacemos esto porque nos alejamos de la voz que nos va a indicar cómo podemos vencer, ¿m? De la palabra de Dios, la voz de Dios. En el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a explorar la importancia del estudio de la Biblia, estudiando cómo Jesús venció la tentación, estudiando, él conocía la palabra. Haremos esto siguiendo principalmente el relato que se encuentra registrado en Mateo 4:1 al 11 y me gustaría que alguien me dijese el título que lleva este capítulo. ¿Quién me dice el nombre que tiene este capítulo? Que Mateo capítulo La, 4, pa- versículo. la palabra de Dios dice tentación de Jesús. Muy bien, gracias mi querida hermana Dani. La tentación de Jesús. Jesús fue tentado, eso lo sabemos. Y tentado por el rey de la tentación. No fue cualquier cosa y no era como había un intermediario, no. Fue cara a cara. Estaba Satanás de frente hablándole a Jesús. Imagínense ustedes, ¿seremos nosotros capaces de ser tan fuertes para soportar una tentación directa de Satanás? No, creo que por eso el Señor no nos permite tal situación. Solo Jesús. Y con todo y eso, Él nos mostró cómo debemos eh, enfrentar la tentación. Y recordemos en contexto que luego de Jesús haber sido bautizado en el Jordán, Él fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y eso lo encontramos en Mateo 4:1, donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por el diablo. La presencia del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús comenzó de una manera plena en ocasión de su bautismo, quien descendió sobre él, si recuerdan, como una paloma. Ajá. Y esta plenitud es acentuada de manera intencionada por Lucas, quien afirma que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es por medio del Espíritu que Jesús también echaba fuera demonios y como expresamente señala Marcos, quien lo impulsó al desierto. Claro, por supuesto que esto no implica que Jesús, antes de que fuera bautizado por Juan, estaba actuando de manera independiente y que no era guiado por el Espíritu. No es así. No está de más recordar que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Así que, según Lucas, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gozaba del favor y aceptación del Dios de su infancia. La gracia y el favor divino presente en la vida de Jesús siempre expresa claramente la dependencia incesante, constante entre Él y el Espíritu Santo, es decir, la voz de Dios. Y existe un detalle interesante en este relato, y es que es necesario destacar. Jesús es llevado e impulsado al desierto no por una fuerza impersonal, no. Mateo describe al Espíritu Santo como una persona, quien es capaz de conseguir que una mujer quede embarazada o conseguir descender del cielo sobre Jesús o de hablar en lugar de otros y ser blasfemado. En esto no cabe duda, es significativo para nosotros, pues nos invita a reconocer lo esencial que es en la vida de nosotros los creyentes, la presencia y la conducción del Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Y Mateo nos informa que Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. En el contexto bíblico, el término tentar puede traducirse también como probar. Y me gusta más esta palabra, ¿sabes?
Tentar suena más a como a problemas, en cambio probar suena como a soy capaz, puedo soportar esta tentación, puedo luchar. Ahora, dependiendo del contexto, el vocablo probar podría ser entendido de una manera negativa o positiva, porque recordemos que cuando Dios probó a Abraham, ordenándole que sacrificase a su hijo Isaac, imagínense ustedes esta prueba. Eh, el diablo también, digamos que prueba, entonces no, el diablo no prueba. Yo les voy a explicar por qué. Porque el diablo prueba, tienta a los miembros de la iglesia a caer en apostasía, ¿cierto? Ahora, el primer ejemplo, que es el de Dios probando a Abraham, ¿qué quería lograr Dios con hacer probar así a Abraham? Su intención era preparar y desarrollar el carácter de Abraham. Ahora, en el segundo ejemplo, el objetivo es evidentemente destructivo. No hay nada positivo, solamente empujarnos hacia una idea equivocada y alejarnos de Dios, ¿cierto? Entonces allí nos damos cuenta que probar y tentar no es lo mismo. El diablo tienta, Dios nos prueba. No olvidemos esto y nos prueba con un propósito. A la vista de lo antes dicho, el Espíritu no impulsó a Jesús al desierto para destruirlo. Al contrario, era para fortalecerle, incluso para que él mismo fuese cobrando fuerzas, porque la tarea de Jesús no iba a ser para nada fácil. Para Mateo, ni Dios ni el Espíritu son los agentes de la tentación. No es así. Dios afirma, como Santiago, no, que Dios no tienta a nadie para hacer el mal. No. En otras palabras, Jesús fue al desierto para prepararse para la misión que sería encomendada, que se le había encomendado por Dios. Y el diablo entonces encontró allí el momento propicio para llevar a cabo sus maquinaciones. Otra oportunidad él encontró allí para ver si podía tentar al Señor. El diablo intentó primero destruir a Jesús y recordamos que fue cuando nació, recordamos, sin lograrlo, sí, cuando era apenas un bebé. En esta escena, Satanás busca hacer lo mismo, igual, aunque ahora la estrategia que traía tenía la intención de que Jesús fallase a llevar el sacrificio eh, mesiánico que vino a cumplir. Imagínense ustedes, era aún mucho más grande, mucho más abarcante. Después de ayunar por 40 días, que no debió ser fácil porque Jesús era tan humano como tú y como yo, por 40 días y 40 noches, obviamente Jesús sintió hambre, tenía hambre, y eso lo leemos en el capítulo 4, versículo 2, donde dice, después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Era hombre, tenía hambre. Y en ese preciso instante, el diablo referido por Mateo como el tentador encontró una oportunidad. Y es importante destacar que el enemigo atacó a Jesús en el momento de mayor debilidad. Y es así, Satanás nos ataca siempre en el momento en que nos ve más vulnerables, más débiles. Esto hay que tenerlo atento. Escuchemos estos detalles. La necesidad inmediata de Jesús era comer, era ver cómo comía, ¿cierto? Así que la estrategia de Satanás procuraba encontrar una brecha mínima, mínima, imperceptible a veces, para entrar en la mente de Jesús. Y entonces el diablo empleó una táctica similar al atacarnos a veces a nosotros. Seguramente lo hemos visto. Hemos dejado una mínima puerta, una mínima rendija, y por allí Satanás busca el momento para atacarnos. Y es importante tener en consideración esto. Cuando nos encontramos vulnerables, Satanás está dispuesto a tumbarte, a acecharte. Si eres hijo de Dios, dijo el tentador,
Di que estas piedras se convierten en pan. Imagínense ustedes, qué fácil sería, ¿verdad? Haber dicho Jesús, es verdad, yo tengo hambre, soy el Hijo de Dios, porque no puedo convertir las piedras en pan, tengo hambre. Y en griego, la configuración gramatical de la frase si eres no necesariamente tiene que ver con una connotación de duda, porque en definitiva el diablo sabía que él era el Hijo de Dios. Él más que nadie lo sabía. Más bien era como una posible traducción literal, sería que para que lo entendamos nosotros, sería considerando que tú tienes hambre, eh, ¿por qué no haces un milagro si tú eres el Hijo de Dios y tú tienes el poder para poder saciar tu hambre? No hay ningún problema con eso. De esta manera, la declaración del diablo tiene el objetivo de que Jesús realice una señal, solo una señal, era tan simple como eso, para beneficio propio, apartándose así de la voluntad de su Padre. Y entonces aquí es cuando el Señor nos muestra cómo Él venció. ¿Cómo venció? La respuesta de Jesús hizo lo primero, excluyó en definitiva, absolutamente, discutir directamente con el diablo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nos acercamos a la tentación tanto que la negociamos, la pensamos, llegamos a platicar con el diablo. Podríamos hacernos esa pregunta. Jesús no entró en un debate filosófico o teológico con el enemigo y él pudo haberlo hecho. ¿Por qué no? Él todo lo sabía, ¿sí? En cambio, Jesús citó la Biblia y entonces en la base y el motor de la argumentación de Jesús se basó solamente en el pasaje del libro de Deuteronomios 8:3. Y yo voy a pedir que por favor alguien me ayude a leerlo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice este versículo acerca de cómo Jesús basó eh, esta pasaje bíblico para defender lo que él quería decirle a Satanás? ¿Quién lo lee? Deuteronomios 8:3. ¿Alguien lo tiene? Bueno, voy a leer para ustedes. Te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan. No vive solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Este versículo es parte de su mayor, a ver, este versículo es parte de un discurso mayor, más grande, ¿sí? En el cual Moisés le recuerda a Israel que Dios lo había cuidado y le había guiado por un periodo de 40 años, donde Dios le permitió que pasara por hambre, no había alimentos, pero luego con maná Dios le sustentó. Y así les enseñó que el ser humano no solo viviría de pan, no solo vivía de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. En términos históricos, Israel falló, pues murmuraron contra Moisés, se quejaron contra Aarón, obviamente de Dios, pues ellos añoraban aquellos años o aquel tiempo cuando se sentaban delante de las ollas de carne y comían pan hasta saciarse. Pero de este modo, si bien Jesús fue tentado en los mismos términos que Israel porque tenían hambre, Jesús venció, disculpen, la tentación citando la palabra de Dios. Una actitud semejante debe ser nuestra rutina diaria. ¿Cómo vencemos las tentaciones? Nos quedamos quizás platicando con Satanás, allí como de pronto considerándolo
o negociándolo o argumentando algo, o simple y llanamente vamos a la palabra de Dios y escuchamos su voz al Espíritu Santo, alejándonos quizás de ella, es algo que debemos cuestionarnos. Y entonces vamos a la segunda tentación, donde tiene un enfoque muy similar al anterior. El Satanás llevó a Jesús al, a la parte alta del templo de Jerusalén y allí le hace poner allí en el bordecito, digamos, en la parte más alta y le dice, a ver, vamos a buscar en Mateo 4, Mateo 4:5 y dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el alfero, dice aquí, del templo, es la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, escuchen lo que le dijo, siempre lo atacaba por allí. Échate abajo, que escrito está, ya la había entendido esto a Jesús. Sabía que él hablaba siempre con un escrito está. A sus ángeles mandará eh, por ti, para que te sostengan en sus manos, para que por ti te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. El accionar del enemigo, quien habla y tiene la habilidad de transportar a Jesús a otro lugar, imagínense, nos habla un personaje y no de fuerza. En la actualidad, miren, existen personas que se refieren al diablo como si fuese una entidad mitológica. Le dan una connotación un tanto especial, diría yo, la cual representa lo peor del ser humano, como una entidad angelical, eh, perdón, en la cual representa a lo que es la humanidad. Y tristemente, eh, la escena que estamos estudiando obviamente nos dice algo muy diferente, otra cosa. El diablo también, conocido como Satanás, es descrito por Mateo como una entidad angelical que promueve el mal. Actúa como un tentador y que está destinado a ser destruido. Y saben, él le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, tírate abajo, no pasará nada. Igual, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Imagínense ustedes, notando que Jesús había citado las escrituras y le había vencido con esto, el diablo cambió de táctica y entonces hace algunos ajustes y entonces usa el Salmo 91 para tentar a Jesús. Él ya también usaba un escrito está. No obstante, el diablo cita incorrectamente el Salmo 91. Imagínense ustedes, cuando omitió que su contexto global, ¿no? Aunque es cierto que el Salmo 91 asegura que él va a proteger a sus hijos, al leerlo por completo, aprendemos que Dios cuida de aquel que ha puesto su confianza o amor en él. Así que de ninguna manera el Salmo es una invitación para que el creyente ande buscando por allí la adversidad o se mande metiendo en problemas. Y en el caso de que Dios permita que el cristiano sufra alguna adversidad o algún infortunio, la promesa de Dios es que el cristiano va a ser protegido por Dios. Él lo va a socorrer. Pero luego el diablo nuevamente tienta a Jesús para que actúe de manera independiente, separada de Dios y viole la voluntad del Padre. Era su único objetivo, que Jesús desobedeciera. Eso le bastaba, eso era más que suficiente. Entonces el diablo no estaba cuestionando la identidad de Jesús como hijo de Dios, para nada. Él sabía obviamente que él era el hijo de Dios, sino que la tentación radicaba en persuadirlo eh, de que hiciera algo en contra de la voluntad de Dios. Y entonces Jesús de nuevo le responde
usando las escrituras. Y lo encontramos en Mateo 4:7, cuando le dice, Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez alude al libro de Deuteronomios en el capítulo 6, versículo 16. Y en este versículo citado por Moisés, amonesta a Israel a no tentar a Dios, como lo hicieron en Masa. Y a pesar de los portentos de Dios que Dios había realizado en la presencia de los hijos de Israel, ellos cuestionaron si Dios estaba realmente con ellos o no. ¿Está Jehová entre nosotros o no está? Es que vemos tantos problemas y no nos ha pasado eso a veces a nosotros. Decimos, pero ¿por qué soy tan tentado? ¿Por qué soy tan probado? ¿Acaso tú estás conmigo, Señor? Lo hemos hecho, así como lo hizo el pueblo de Israel. Así que para Jesús, la tentación del diablo consistía en inducirlo a actuar de manera egoísta, tratando de obligar a Dios a ajustarse a sus propios deseos, a lo que yo necesito, a lo que yo quiero. Por consiguiente, Jesús fue tentado de una forma semejante a como lo fue Israel. Jesús venció la tentación citando las escrituras. Así venció Jesús. Pero a diferencia del diablo, Jesús, quien por supuesto el diablo torció todas las escrituras, eh, Jesús emplea la palabra Dios correctamente. El enemigo, en cambio, usa diferentes maniobras para tentarnos. Y una de estas tácticas comprenden en emplear textos bíblicos fuera de contexto. Y seguramente hemos escuchado algunos textos bíblicos fuera de contexto, mal interpretados para justificar algunas actuaciones, ¿cierto? Ahora, la única manera de detectar este error y saber cuándo un pasaje de la Biblia está siendo mal utilizado o mal interpretado es conocer las escrituras, es conocer las palabras de Dios, es saber escuchar la voz de Dios. Vale la pena notar que Jesús no tenía un celular o una tablet o una Biblia. No tenía nada de esto, siquiera para confirmar o para mencionar un versículo eh, que el diablo mencionó y a ver si estaba en lo correcto o no. No, no era así. Él sabía de lo que estaba hablando, porque el desafío no se limitaba solo al valor y al tamaño, sino antes no había Biblias, ¿cierto? Si no era que se realizaban como ahora en imprenta, se realizaban a mano. Imagínense ustedes, la capacidad de producción era mínima, era mucho menor en comparación con lo que ahora tenemos. En consecuencia, la memorización de los pasajes de la Biblia se convirtió en la parte esencial de la vida de los creyentes. Y aunque tristemente esta práctica ha disminuido considerablemente en estos tiempos por el avance de la tecnología, pues igual, imagínense ustedes que es mucho más beneficioso y mucho más fácil tener acceso a una Biblia, porque tenemos el privilegio de vivir en una era en que podemos tener una Biblia en el teléfono o unas Biblias muy pequeñitas que podemos llevar en el bolsillo, de muchas formas, ¿sí? Las Biblias abundan, eh, pudiendo incluso escucharlas cuando decimos que no tenemos tiempo, escucharlas de manera gratuita de camino al trabajo o haciendo los deberes de la casa. Realmente ya no hay muchas excusas como para que, aunque llevemos vida agitada y tengamos poco tiempo, digamos que no podemos estudiar la Biblia, aunque sea escuchar un capítulo del camino de casa al trabajo o en esos 5 minutitos que nos damos para descansar, ni siquiera leer. Ya no hay excusas. Pero el problema es que entre más acceso tenemos a la Biblia, menos nos interesa, menos nos causa interés o curiosidad
de escuchar la voz de Dios. Entonces, podríamos decir que el problema radica en mí, en nosotros mismos. Deberíamos revisarnos. ¿Estoy haciendo lo propio para poder escuchar la voz de Dios? Y aquí viene la tercera tentación. Y entonces es cuando Jesús es llevado por Satanás el tentador a una montaña muy alta, desde la cual le muestra el resplandor de todos los reinos del mundo, y eso lo encontramos en Mateo 4:8. Y entonces dice que le mostró todos los reinos del mundo y de su gloria. Y entonces dice que Satanás prometió darle todo, le dice, todo esto te daré si te Otra vez postras, llegó el diablo. si te postras y me adoras. Santo. Impresionante. Lo que el diablo prometía, pues era simple. Jesús había venido a rescatar al mundo, pero eh, ahora le tocaba obtener, o él podría obtener todo esto que era suyo ya, pero sin el sufrimiento de la cruz, sin pasar por este momento tan penoso. Y esta fue la oferta que le hizo Satanás al Hijo de Dios, a Jesús. Sin embargo, al hacer eso, Jesús estaría como sometiendo al enemigo y estaría reconociendo al diablo en lugar de él, que es el amo y señor de la tierra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionante! Y esto lo sabía Satanás. Y entonces Jesús de nuevo omitió todo diálogo y discusión doctrinal, pues después de todo Jesús era el creador del universo, es el creador de la tierra. Y entonces Jesús le respondió en el versículo 10 del capítulo 4 de Mateo: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás Y y a él solo servirás. a Él solo servirás. Amén. El diablo se convirtió en el príncipe de este mundo al tomar por el engaño el dominio que Dios le había encargado a Adán y a Eva. Pero Jesús no tiene la intención de debatir. No lo iba a hacer. Por lo tanto, recurrió una vez más a la Biblia, a la voz de Dios, al Espíritu Santo, a ese conocimiento que ya él tenía, que él ya conocía. Por eso le respondió de esta manera: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Qué impresionante, qué firmeza, qué seguridad. Jesús le volvió a citar el libro de Deuteronomio, específicamente Deuteronomio 6:13. Y en esta parte del pasaje es un contexto mayor en el cual Moisés amonesta a los oyentes a no olvidarse de Dios y a no ir atrás de dioses paganos. Y desde esta perspectiva, Jesús desenmascara al enemigo, revelando su autoridad falsa que ésta ha pretendido asumir. Pero saben, Jesús en definitiva se sometió a la voluntad del Padre. Y les digo, no debe haber sido fácil. Jesús tenía hambre, estaba cansado, eran 40 días. Y aún así derrotó al enemigo porque no estaba solo. Había escuchado la voz de Dios y había decidido seguirla. No olvidemos que Él fue tentado en todo, como tú y como yo, según nuestra semejanza, porque Él era hombre. Claro, es verdad, sus tentaciones eran eh, diferentes en forma y contenido con las nuestras, por supuesto que sí. Pero, no obstante, el diablo, como fue mencionado previamente, adapta estratégicamente sus ataques. A mí no me tienta igual como podría tentar a otra persona. Obviamente, cada uno tiene su debilidad, pero la única salvaguarda que tenemos es la palabra de Dios. Solo allí podemos escuchar la voz de Dios. Podemos contrarrestar la tentación.
podremos no tener tiempo para ver nuestro programa favorito. Podremos no tener tiempo para quizás dormir 5 minutos más. Podremos quizás dejar de descansar y deberíamos, nunca debería faltar en nuestra vida el estudio cotidiano de la Biblia. Es la única manera de que podamos vencer la tentación. Sigamos el consejo de Pablo, que se encuentra en Efesios 6:17, y quisiera que me acompañara. Si alguien quiere leerlo, puede hacerlo. Efesios capítulo 6, versículo 7, perdón. Efesios capítulo 6, versículo 7. ¿Alguien quiere leerlo? Ya la tengo. Por Sí, favor. sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Amén. Así es, la espada del Espíritu, la cual, como él bien lo dice, representa la palabra de Dios. Mis hermanos, la falta de tiempo nunca, jamás, nunca debe ser la excusa para no estudiar la Biblia. Miren, en mi experiencia personal, cuando yo no estudio la Biblia un día, cuando no hago mi devocional matutino, ese día el tiempo me rinde, pero que menos. Es impresionante. Me rinde menos. Logro hacer menos cosas. Todo me va mal, muy mal. Es impresionante. Pero el día que tú te levantaste, te nutriste, decidiste acercarte a escuchar la voz de tu Padre, ese día todo es tan bonito aunque hayan cosas difíciles, porque no es que no seremos probados, seremos probados, pero tendremos cómo enfrentar la prueba, la tentación, y será escuchando la voz de Dios. Y hagamos como Jesús. Él enfrentó las pruebas con las escrituras. Es la única manera de enfrentar los ataques del enemigo. Él memorizó las enseñanzas y las almacenó en su corazón, en su corazón. Los engaños del enemigo, como vimos, no pudieron contra el escrito está. No era, yo creo que no. Es posible que no, no. Escrito está, Satanás. Demostrando lo esencial que debe ser en nuestra vida el estudio de la palabra de Dios. Yo los invito esta noche. Miren, yo sé que no somos superhéroes, no lo somos, no podemos hacer magia con el tiempo, ni tampoco, mucho menos somos invencibles. Muchas cosas nos van a lastimar, muchas cosas tendremos que enfrentar. Sé que por el contrario somos pecadores y podemos ser vencidos por la tentación, pero oremos a Dios para no perder nunca nuestra conexión con Dios, con ese Dios eterno. Y aparte, podamos decidir estudiar su palabra a diario, es acercarnos a Él a diario. No solo por conocer la verdad, no, sino también para estar prevenidos o preparados para el día en que el diablo decida tentarnos. Toma esto como un voto, como una decisión. El Señor hoy te invita a que estés dispuesto a escuchar su voz y entonces así venzamos como Él venció. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos ahorita a escuchar nuestro